3 razones por las que la próxima alt season o cuando la gran mayoría de las altcoins tengan fuertes incrementos no tendrá precedentes. Número 1, el efecto de desplazamiento por parte de los ETF spot de Bitcoin. Número 2, el efecto de desplazamiento por parte de los ETF spot de Ethereum, lo que significa que cuando el FOMO y hype despierten después del halving, como cíclica y naturalmente corresponde, el nuevo dinero que llega a las criptomonedas dirá: ah caray, ¿por qué empezaron la fiesta antes que llegáramos? Y entonces este dinero no va a entrar ni a BTC ni a ETH, sino a todo lo demás, porque ya estarán estas dos criptos a raíz de sus ETF spot relativamente caras. El cascadeo y transmisión de capital al resto de las altcoins será más directo porque empezará desde más abajo. Y tercera razón, la liquidez. La cantidad de dinero en circulación disponible para el crédito, consumo e inversión en 2024 será igual o mejor que en 2021, simple y sencillamente porque toda la emisión monetaria hecha durante la pandemia, todos los dólares impresos cuando estamos en cuarentena siguen ahí, siguen circulando libremente. Ya sabemos entonces que se viene la más fastuosa de todas las alt seasons. La pregunta es cómo actuar, qué hacer al respecto. Por eso veamos hoy un manual práctico para subir esta gran montaña especulativa. Veamos qué es lo que tienes que hacer para hacerte rico en la monstruosa alt season que viene en 4 puntos. El enemigo que cae por su propio peso, un enemigo nunca fue, no. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es un manual integral para capitalizar al máximo la alt season que se viene. Me interesa porque no sé qué hacer, la verdad. No tendrías por qué saber. Arranquemos pues con este instructivo práctico de 4 puntos para ascender esta peligrosa pero magnífica montaña de la alt season venidera. Punto número 1. Bitcoin es tu guía, tu faro y tu referencia. Lo primero que hay que considerar en este ascenso especulativo, donde el objetivo último es sacar el mayor número de X o el mayor porcentaje en plusvalía posible, es que Bitcoin es nuestra referencia, es nuestro faro. Gracias a Bitcoin sabemos pues en qué punto del ciclo estamos. ¿A cuánto llegará Bitcoin este año, joven Padawan? Esa es al final una pregunta que no importa, porque nadie sabe. El destino del ATH de Bitcoin para este ciclo no está escrito, está en gestación. En realidad todos nosotros lo estamos escribiendo en este momento, por lo menos en nuestras mentes. Cálmate, filósofo, ¿a qué te refieres con todo ese rollo? Me refiero a que hay que tener una mente flexible y abierta. Nuestra referencia y objetivo no es un número fijo de ATH para Bitcoin, sino el desempeño de Bitcoin en sí, en conjugación con el resto del contexto cripto y sobre todo en combinación con el resto del contexto macroeconómico, financiero, bursátil, geopolítico y monetario. Si decimos cosas como cuando llegue Bitcoin a $150,000 vendo todas mis altcoins, nos podría ir realmente muy mal. Pero si vamos juzgando el rally, el bullrun y el ciclo sobre la marcha y con base en la liquidez internacional que bancos centrales como la Fed o el Banco Central Europeo definan, podemos ver con más claridad la cima. Si alguien dice que Bitcoin llegará a 200,000 o 500,000, esto populismo financiero solamente, sí. Obviamente aquí en CryptoYoda vamos a ver frecuentemente cómo se ve el panorama, qué tan cerca o lejos se ve la cima con todo y las tormentas que encontraremos en estas alturas. Bitcoin es un activo de inversión, pero no tiene tanto potencial como las altcoins de baja capitalización, que por su lado presentan una volatilidad muy importante. Por eso es importante diversificar. Punto número 2. Diversifica en low caps. El desempeño de Bitcoin dentro del marco del contexto macroeconómico, geopolítico y monetario y no un objetivo de precio ATH es nuestro faro y referencia. Checked. Y no queremos asignar mayor capital a BTC porque sabemos que al final no tiene tanto potencial como si lo tienen las altcoins de baja capitalización. Check también. Pero las alts de baja capitalización tienen mucho riesgo, ¿no? Vamos por partes. Veamos primero qué es baja capitalización y qué es riesgo en el contexto cripto. Para algunos, baja capitalización es la parte media de la tabla del top 100. Para nosotros, sinceramente, baja capitalización son criptomonedas como DBK, cuya capitalización de mercado apenas supera el $1,000,000. De ahí la pregunta, ¿qué tiene más posibilidades de hacer 20x? ¿Devkins y su token DBK, que tiene un market cap de $1,000,000 aproximadamente, o Cardano y su token ADA, que ya tienen una capitalización de más de $20,000 millones? Una pregunta retórica, esta parece ser.
Ahora bien, en cuanto al riesgo, ciertamente DBK es mucho más riesgosa que ADA, pero esto no significa otra cosa que es más probable que el precio de DBK colapse fuertemente, pero, y este es un gran pero, no sin antes haber despegado hasta la luna de una manera dramática. El único riesgo entonces con las altcoins de baja capitalización es el de no salirse oportunamente y no diversificar. Arriesgado es tener los huevos en una sola canasta, de riesgo, pero si son varias canastas, aunque todas tengan un alto nivel de volatilidad, entonces ya estamos menos expuestos. ¿Y cómo podemos ser oportunos en estos incrementos parabólicos? Punto número 3. Vende escalonadamente y sobre la parábola. Pasemos ahora al tema más complejo estratégicamente de todos: vender escalonadamente sobre una parábola. Para poder ejecutar dicha estrategia, o más bien táctica, tenemos que entender primero qué es, cómo se forma y cómo se ve una parábola en gestación. Para lo anterior podemos basarnos en el desempeño de Tailcoin, Verasity y Phantom el ciclo pasado. Analicemos el desempeño de cada una de noviembre de 2020 a mayo de 2021, sí. En este periodo, en 23 semanas, Tailcoin tuvo un incremento de 50.600%, exponiendo entre la última semana de abril y la primera de mayo de 2021 un rendimiento de 860%, es decir, casi 10x sobre todo el rendimiento ya construido desde noviembre de 2020. Por su parte, Verasity alcanzó durante casi las mismas 20 semanas un salto de 16.500%, logrando durante las últimas 5 semanas 2.500% de rendimiento. El caso de Phantom lo podemos analizar en 3 partes o 3 parábolas dentro de su rally de 2020 y 2021. Exactamente, de marzo de 2020 hasta octubre de 2021, Phantom hizo más de 200.000%, es decir, 2000x en 3 etapas, cuya más dramática fueron las 7 semanas de enero y febrero de 2021, donde alcanzó más de 5.300%. Como paréntesis, si quieren observar y entender la naturaleza de las parábolas del pasado, siempre es mejor ver las gráficas de precio en escala logarítmica para que cada vela, semanal o diaria, esté representada sin distorsiones porcentuales. ¿Y qué capitalización de mercado tenía cada uno de estos proyectos justo antes de despegar? En noviembre de 2020 y justo antes de que TEL comenzara su despegue hacia 500x, Tailcoin tenía una capitalización de mercado de solo $8 millones, para alcanzar 3.000 millones de market cap en su pico. Verasity en noviembre de 2020, también y antes de concretar su viaje de 165x, tenía una capitalización de mercado de solamente $2 millones. ¿Y cuál era el market cap de Phantom antes de hacer 2000x? En marzo de 2020, la capitalización de mercado de Phantom llegó a ser tan baja como $1.7 millones. Moraleja: las Tailcoins, Veracities y Phantoms del 2024 serán aquellas que, como TEL, VRA y FTM, tengan hoy capitalizaciones de mercado muy por debajo de $50 millones. Solo así puedes hacer 100x o más. Pero para evitar el riesgo de la volatilidad en estas low caps, hay que vender escalonadamente, poco a poco o gradualmente durante el ascenso y formación de la parábola, que ya vimos que en pocas semanas se pueden alcanzar decenas y hasta centenas de x, es decir, miles o 10.000%. Analizando las gráficas con escala logarítmica, la naturaleza histórica de las parábolas podemos ver, sí. En resumidas cuentas, trata de entender cómo se ve una parábola durante bullruns. Trata de ver su naturaleza, formación y gestación en las gráficas con escala log. Exporta esa noción histórica al presente, o más bien futuro de corto plazo, y vende sobre la parábola tus altcoins de baja capitalización. Y sobre todo, ten a la mano amortiguadores emocionales. Punto número 4. Aplica buffers o amortiguadores emocionales. Ya vimos pues que para capitalizar al máximo la alt season por venir es importante, número 1, seguir el desempeño de Bitcoin como referencia y no diseñar una estrategia de inversión con base en un precio ATH para BTC esperado u objetivo, sino ser flexible e ir evaluando las condiciones monetarias o de liquidez impuestas por los bancos centrales sobre la marcha. Número 2, diversificar en altcoins de baja capitalización, es decir, menos de 50 millones en market cap. Y número 3, vender escalonadamente sobre y durante la parábola o incremento exponencial de precio, no sin antes entender la naturaleza justamente de una parábola. Pero a la hora de la hora no necesariamente vamos a poder pensar con la cabeza fría, ¿no? Exactamente, hoy podemos exponer y entender perfectamente algunos lineamientos y componentes básicos para el diseño y ejecución de una gran estrategia y tácticas de inversión cripto, pero de poco sirven estas reglas si cuando realmente regrese el FOMO y el hype perdemos la frialdad y actuamos imprudentemente sin pensar calculadamente. Y créanme, va a llegar ese día que no podamos pensar con la cabeza fría. Por eso hay que aplicar 2
buffers o amortiguadores emocionales para el clímax del bull run, sí. Totalmente, el primer amortiguador no es más que una diversificación en shitcoins, es decir, seleccionar un grupo de 10 shitcoins con market caps por debajo de $1 millón y asignarles entre 50 y 20 dólares a cada uno, y entonces hacer cualquier cosa que nos plazca con este grupo de altcoins, vender prematuramente, dejarlas hasta mucho después del bull run, hacer trading intradía, hacer trade downs o trade ups entre ellas, hacer con ellas cualquier cosa que nuestro impulso especulativo nos dicte para saciar o satisfacer dicho impulso de FOMO especulativo dentro de esta sección experimental del portafolio, y así no se contamine el resto del portafolio de dicha irracionalidad que ha de llegar sí o sí. Y segundo amortiguador, aplica la estrategia del hombre lobo en luna llena. Definitivamente, esto es crucial. Un hombre lobo sensato sabe que cada luna llena se convertirá en un monstruo y perderá todo control sobre su cuerpo y mente. Por ende, un hombre lobo sensato antes de anochecer y en un periodo con luna llena debería encerrarse en un calabozo y amarrarse a una silla antes de perder el control sobre su cuerpo y entonces contener la violencia del monstruo en el que a la postre se ha de convertir. Lo mismo con el clímax del bull run y la alt season que viene. Una vez que empezamos a ejecutar la venta escalonada y que esta concluya, es importante dejar de seguir todos los indicadores de precio y en general las noticias cripto, para que el monstruo irracional que llevamos dentro no altere nuestra estrategia y tácticas de inversión también diseñadas con frialdad y racionalmente. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en abril, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawancito, que la criptofuerza los acompañe.